Si te preocupa cómo funcionan tus riñones, has notado mucha espuma en la orina y además tienes diabetes o presión arterial, entonces este episodio es para ti, porque te voy a compartir la historia de un caso real que no tiene el azúcar tan elevado, no tiene su presión tan elevada, pero aún así esos riñones solamente le funcionan el 50% y los doctores no le dan una respuesta. Es que es por la edad, tomes el medicamento y listo. Así que en esta ocasión vamos a analizar su caso sobre cuáles pudieran ser esos patrones metabólicos, esas alteraciones que le están quitando funcionamiento a sus riñones. Bienvenido a este espacio donde hablamos de salud metabólica. ¿Por qué tu glucosa no baja? Aquí no venimos a buscar soluciones mágicas, venimos a entender el cuerpo, a analizar casos reales para así poder regular la glucosa sin medicamentos. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y vamos a comenzar. Muy buen día a todos ustedes. Tenemos aquí con nosotros a la señora Rosana, que nos va a compartir su caso que sin duda alguna le va a servir a todos ustedes porque es un caso muy particular. El azúcar no está tan alta, la presión tampoco está tan alto, el colesterol tampoco está tan alto y aún así el riñón sigue perdiendo función, lo cual preocupa, ¿no? Sabemos que hay aquí cierto detalle de resistencia a la insulina, pero también puede haber algo más y esperemos que con esta entrevista arrojemos luz sobre cuál es el diagnóstico definitivo. Señora Rosana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mucha gente va a escuchar esta entrevista que esperemos le ayude a muchas personas. Primero cuéntenos usted su nombre completo, la edad y en dónde vive. Buenas tardes, doctor. Primero, gracias por la oportunidad que me da. Yo encuentro en usted una ayuda en realidad para mi situación. Mi nombre es Rosana Rosero, tengo 69 años y medio. Soy enfermera jubilada y vivo en Quito, Ecuador. Excelente, gracias por su tiempo y su colaboración en compartirnos su historia sobre un problema que, bueno, pues no es un juego, vaya, es algo serio la cuestión de la salud. Y vamos a desmenuzar a lo largo de esta plática su caso porque, bueno, no hay un diagnóstico definitivo. Cuéntanos primero un poquito, ¿qué le preocupa el día de hoy? ¿Qué le han dicho los doctores? Bueno, mi problema es prediabetes y se lo detectó en un chequeo de rutina. Yo no he tenido ninguna sintomatología tampoco. Y, pero también me dijeron que mientras la glucosa se mantenga hasta 110 miligramos, que tampoco iba a tener mayores problemas, pero Ok, sí había ya que empezar con restricción de los carbohidratos, de los azúcares, que es lo que yo ya he venido haciendo, ¿no? Durante ya mucho tiempo, en realidad. Y ¿cuánto bueno, de todas tiene, maneras, disculpe que le interrumpa, cuánto tendrá que le diagnosticaron por primera vez la prediabetes? bueno, más o menos como en el 2016. Del Ok, 2016 al 2021, más o menos, prácticamente a mí me dijeron, usted ya no tiene prediabetes, que quédese tranquila, pero yo ok, dije, no, 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 yo voy a seguir con mi restricción de azúcares, de carbohidratos y así me he mantenido. ok. ¿Y en aquel entonces, hace 10 años, había problemas de sus riñones? No, no, no. El problema de mis riñones ya vienen prácticamente hace un año más o menos, que asimismo en un examen de laboratorio había salido cifras de 1,18, 1,19 de creatinina. Ok. El endocrinólogo me dijo que no era muy alto, pero a mí ya me asustó. Siempre he tenido temor a los problemas renales y ya busqué la ayuda de un nefrólogo. Ok, ajá. ¿Y luego qué le dijo el doctor? El doctor, bueno, no me dijo que no era tan significativo el aumento de la creatinina y que para la edad que tenía, la pérdida de la función renal ya era un proceso natural, que sí, en realidad había perdido la función, no, el filtrado glomerular, pero Sí. que manteniéndome en controles, no, probablemente no iba a llegar a tener mayores complicaciones.
Ok, a mí me llama la atención que el azúcar, por lo que me compartió, no ha estado tan elevado. Actualmente, ¿en cuánto está su azúcar en la mañana? Promedio. Según los últimos análisis, me dice que la hemoglobina media es 105 y Ok. la hemoglobina glicosilada en Ajá. 5,3. 5,3% y su Sí, glucosa en ayuno, 105 más o menos promedio. por, ¿Eso es con medicamento o sin medicamento? hace 5 meses estoy con medicación. Ok, esos valores con medicamento. ¿Qué medicamento toma usted? Sí, y Saban, es el Jardiance, la otra Ok, nombre comercial. Jardiance. Ujú. Insulina no utiliza, No, nunca no, ha no, usado, no, ¿no? no, no. Hace 5 meses empecé con la medicación. Ok, ¿actualmente tiene algún síntoma, neuropatía, calambres, entumecimiento en sus manos, en sus pies o sin síntomas? No, no tengo ninguna sintomatología. Bueno, como también tengo hipotiroidismo, eso Ok, sí me provoca pues cansancio, caída del cabello, piel seca. atención a esto que acaba de mencionar y hacemos la observación. Hablamos de una prediabetes, pero al mismo tiempo hablamos de un problema tiroideo y eso es una alerta. Para mí es una alarma, porque mucha gente dice, tiene dos problemas, pero yo comienzo a pensar que es un solo problema que le está subiendo su nivel de azúcar y le está afectando la tiroides. Sigamos analizando el caso. ¿Toma usted la levotiroxina? Levotiroxina de 50 miligramos, una diaria. Ok, entonces únicamente dapalifosina, levotiroxina, prediabetes hace ya varios años. Hay un Ujú. detalle ahí con el riñón, a pesar de que el azúcar no ha llegado a 200, 300, a No. todo esto, la presión arterial, ¿cómo ha estado? Mi presión arterial prácticamente están estabilizándose más o menos como 135, 140, 145 y la diastólica entre 70, 75 a 80. Otro dato importante, sus cifras de presión arterial entre 130 y 140. ¿Serán esas las adecuadas? Y ya fue al cardiólogo, le hicieron un monitoreo de presión arterial y se determinó que no requería medicamento. Aquí la pregunta clave que yo pongo sobre la mesa es, una persona que ya comenzó con cierto grado de alteración en sus riñones, ¿cuál será la presión arterial ideal? ¿Toma usted medicamento para la presión? No, doctor. Ok, No, no, no. Hay ningún veces que medicamento. según vimos con el médico estaba haciendo unos picos de hipertensión en la noche, que en la noche más bien la presión baja, pero a mí me ocasiona al contrario, hay veces que está en 150, 80. Ok, esos picos de la presión, ¿como a qué hora, más o menos? 7:30, 8 de la noche. A esa hora no está dormida, ¿no? ¿O sí? No, no, no. Yo duermo Ok. tipo 10, 10:30 de la noche. Entonces la presión, más o menos en esas cifras, y el cardiólogo le dijo que medicamento no requiere, ¿no? No, que no requiero medicación. Por eso él también le llamaba la atención. Si no hay hipertensión, no hay diabetes franca, ¿por qué había mi problema renal? Ahí el detalle. Lo más común es que uno vea, pues, problemas en los riñones. Para una persona que tiene azúcar en 250, metformina, que nunca se ha cuidado, va. Problema en los riñones, pues la presión en 180, súper alto, y nunca se toman la pastilla de la presión, nunca se cuidan. Bueno, es comprensible, digamos, ¿no? Pero Ujú. acá no, usted no ha tenido esos valores, vaya, y desde que recién la diagnosticaron, pues comenzó con ciertos cuidados, ¿no? Hacer cambios de hábitos, de alimentación, usted dijo, ¿no? Así, Restricción de doctor. carbohidratos. Muy bien, es lo que vamos a desmenuzar en la entrevista del día de hoy. Muy bien, pregunta, cuando recién comenzó el problema, vamos a irnos un poquito más atrás, cuando Ajá. recién la diagnosticaron, ¿fue un chequeo general o usted tenía síntomas y fue al doctor? Fue en un chequeo general, doctor. Ok, y ahí salió el azúcar alta. En aquel entonces no había ningún malestar, ninguna sintomatología de nada, ¿no? Así es, Ok. doctor. Y ahí comenzó con restricción de carbohidratos y apenas el medicamento, me dijo Jardiance.
hace Lo cinco comenzó a meses tomar nada hace más. 5 meses, ¿no? Ujú. Ok. Entonces yo dije, bueno, lo que estoy haciendo, dieta, ejercicio, bueno, no es muy constante, pero de todas maneras lo que estoy haciendo no está dando resultados, pues por eso ahora ya entro a tomar medicación. Y mi miedo es porque yo sé, empieza medicación oral y sigue un proceso, luego será insulina y luego vendrán las complicaciones y a eso sí le tengo muchísimo miedo. Esto que nos está comentando la señora es clave, ¿no? Y lo hemos mencionado en varios videos. La evolución natural, el sistema médico tradicional es medicamento para tu azúcar, medicamento para tu presión arterial y eso te va a regular por un tiempo. El tiempo es muy variable, ¿no? Hay personas que duran años bien controlado con una pastilla al día, pero hay personas que no. A los meses o a los días se vuelven a descontrolar y el doctor dice, pues ahora tómate 2 pastillas, ahora 3 y ahora la insulina, que es esto precisamente lo que esta señora le quiere sacar la vuelta. ¿Por qué ocurre eso? Porque el medicamento no está corrigiendo el problema de fondo que hasta ahorita no sabemos qué es. Sigamos analizando el caso. Si tú tienes diabetes, prediabetes y te gustaría entender qué es lo que está pasando, por qué no logras tu resultado, quiero invitarte a que participes en este programa, tu podcast Salud Metabólica. Únicamente tienes que registrarte en nuestra página, enviar tu historia y nosotros nos comunicamos contigo y en estas sesiones analizamos tus hábitos, tus patrones, tus bloqueos, aciertos y errores para que tengas un camino más claro de tu situación y ajustes los cambios que estás haciendo para que logres el resultado. Mi interés es compartir historias reales con el mundo, porque estos temas se tienen que poner sobre la mesa. Por mucho tiempo yo he grabado videos y he compartido información, pero ahora es tiempo de que la misma gente que lo padece lo comparta, porque el sistema tradicional te va a dar únicamente medicamentos y no va a intentar revertir o curar una enfermedad que es potencialmente curable. Y no la entiendo completamente. La levotiroxina, ¿cuánto tiene tomándola? La levotiroxina desde el 2020. Como 5 años, más o menos. O sea Sí, que primero fue la prediabetes, ¿no? sí, doctor. Y luego ya fue la cuestión de la tiroides. ¿La tiroides le dieron yodo radioactivo? ¿Se No, realizó una no, no, cirugía o no? no, no, Ok, no, tampoco había nódulos ok. y según la doctora no había mayor problema, sino mantenerle en control. Muy bien. ¿La levotiroxina que usted toma actualmente es de 100, de 50 o más o menos de 50 cuánto? miligramos, doctor. ¿Cuánto, perdón? 50 miligramos. Ah, ok. ¿Y esa dosis nunca se la han subido? Siempre ha estado así. Siempre con esa dosis, desde el inicio. Ok. Algún rato la doctora inclusive pensó en quitarme la medicación. Un mes me dejó sin tomar, pero no me fue muy mal. Mis niveles subieron, no dio resultado. Atención a esto, para mí es bien importante. Levotiroxina, 50 microgramos al día. ¿No le han subido la dosis? Eso ya me pone a pensar a mí en 3 escenarios posibles. O a lo mejor no hay un daño severo en la glándula tiroidea, o tiene un tratamiento con una dosis que no está bien ajustada, o probablemente ni siquiera requiere la pastilla. Tú mismo lo escuchaste, la endocrinóloga había considerado retirarme el medicamento, pero pues siempre no se quitó la pastilla. Este es un clarísimo ejemplo de una observación clave de un patrón metabólico que no puedes detectar a través de estudios de laboratorio. Usted mencionó que comenzó a restringir carbohidratos de 5 años para acá o algo así. ¿Qué otros cambios ha hecho intentando mejorar su salud a lo largo de estos años? El ejercicio que me Ajá. indicaron, no. Bueno, ahí hay controversia, ¿no? Un médico me dice hay que hacer caminatas después de las comidas. Otros médicos me dicen no, y ahora hay otros ejercicios que sustituyen las caminatas. Pero en todo caso, lo que yo he hecho, combinación de las dos cosas. No es que he sido así Ok. muy constante con el ejercicio, para ser honesta, pero sí lo hago. Entonces, Sí, cambiar carbohidratos, bajar ejercicio, el qué azúcar, no otro cambio? edulcorantes. Ujú. Yo no tomo edulcorantes, prefiero tomar sin nada de las bebidas o lo que sea. Y ya no tomo el jarro de leche grande que acostumbraba a tomar
en las de cena. eh, ¿Qué más? ¿Ok? Y el Otro ejercicio. cambio, el ayuno intermitente, suplementos, ¿eso no? ¿No lo ha hecho? No, bueno, yo normalmente de lo poco que he leído del ayuno intermitente, prácticamente lo hago porque yo la última comida es 7 de la noche y Mm, desayuno entre 9 a 9:30 de la mañana. Entonces, si hay un espacio relativamente largo que está el organismo en ayuno. Pero la nutrióloga me dice que no, que eso no está bien, que tengo que desayunar 8 de la mañana. Yo le digo, pero es que yo no tengo hambre cuando me despierto y entonces no quisiera a las 8 ya ponerme a desayunar, le digo. Pero me dijo que no, que máximo 8:30 tengo que estar desayunando. que es la creencia habitual y tradicional, hay Y que estar no comiendo. me siento bien con eso. No, pues es que no es natural, pues lo normal es que uno haga dos, tres comidas al día y listo, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos han criado para comer tres veces, más colaciones y Y con colaciones intermedias. sí, y además, si no desayunas es malo. Todo lo que te pongo en el plato, te lo tienes que terminar a fuerzas, es de mala educación. Y muchos, a mí no me tocó, pero hay personas que crecieron. Te lo terminas porque te lo terminas y no te levantas de la Mm. mesa hasta que tú lo acabes. Y a veces hasta golpes, sin tarazos, pero para que se lo terminen. Y uno crece con esa programación, ¿no? Pero pues hoy sabemos a través de la ciencia que no es necesario comer tantas veces al día. Aquí haremos un pequeño resumen, ¿no? Para no perdernos en la historia y el Ya, doctor. punto, el mensaje de esta sesión. Entonces usted con un diagnóstico de prediabetes, que el azúcar no ha estado tan alto, la presión 130-140, pero sin medicamento, ya le dijo el cardiólogo y le hizo más estudios para llegar a esa decisión. El problema de la tiroides, ha tomado 50 microgramos de levotiroxina desde hace 5 años. Ha seguido las recomendaciones de los doctores y sus cuidados, pero por alguna razón el riñón sigue perdiendo función. De hecho, Ujú. no hemos hablado. ¿Cuánto funcionan sus riñones o cuánto es lo más bajo que lo ha tenido? De la última consulta que tuve con el nefrólogo me dijo que estaban funcionando al 50% Ok. y a mí sí me pareció muy poco, No, pues ya es pero alarmante que a uno le digan tu riñón no, funciona al 50% si te 50%, estresa. sí me asustó mucho, No, pero sí. más bien me dijo que hay que mantenerse en controles. Aquí lo que tenemos que ver es si el problema de la prediabetes, de la resistencia a la insulina, es lo mismo del problema de la tiroides, porque muchas veces van de la mano. Yo veo personas con diabetes tipo 2 que también tienen hipotiroidismo, ¿no? Y cuando revierten su diabetes, pues también se corrige la cuestión de la tiroides y dejan la levotiroxina. No siempre sucede. Pero por eso pongo sobre la mesa, ¿el problema de la tiroides es lo mismo que de la prediabetes? Porque si es así, usted va a resolver ambos, ¿no? Con el tiempo. Lo que a mí me llama mucho la atención, aquí lo voy a recalcar, 50 microgramos de levotiroxina desde hace 5 años. Lo normal, lo habitual, es que la dosis se vaya aumentando hasta que uno le llegue a 100, 110, 125. Pero cuando uno toma 25 microgramos o 50 por años, a mí se me hace que el problema es o resistencia a la insulina o cortisol. Pero cuando Mm. uno tiene que aumentar mucho la dosis, ya hablamos de otro tema. Entonces, aquí es un dato clave que usted nos acaba de aportar. Pregunta clave, que a veces lo damos por hecho. ¿Su peso cómo ha estado en el último año? ¿Ha subido, se ha mantenido o ha bajado? Bueno, un poco he subido de peso, porque Ok, yo pesaba a 50 kilogramos, pero después 55 llegué hasta 60 kilogramos. Me he mantenido entre 55 a 60, a veces subo un poco más, un poco menos, pero dentro de ese rango. Pero a mí ok. tampoco me interesa bajar de peso porque se baja masa muscular y a esta edad no, eso no es nada bueno.
Correcto, se trata de un punto de equilibrio, ¿no? Donde uno obtiene o llega al peso que le corresponde de acuerdo a su edad, su estatura, pero sin sacrificar músculo, ¿no? Eso es lo que usted me está diciendo, ¿no? Sí, sí, doctor. Muy bien. Mis Pregunta, índices de masa corporal siempre han estado bien y me dicen que está bien, que me siga manteniendo dentro de ese rango. ¿por qué no he tomado suplementos de manera constante? Magnesio, omega 3, vitamina D. Omega 3 tomé un tiempito, pero después la endocrinóloga me dijo que era preferible que no tomara ningún suplemento. ¿Por lo mismo en Entonces, los riñones? entonces dejé, no sé, en general, me dijo, es preferible que no tome ningún suplemento porque no hay necesidad. Para qué va a tomar algo que no que no está necesitando? Más bien ella me dio en alguna ocasión vitamina D, Ok, pero, D de dedo, ajá, ajá. ajá, la vitamina D. Eso sí me dio, pero igual mis niveles de calcio están en el límite. Ujú. Normalmente, y yo también pensaba así, suplementos no sirven, suplementos no hay que darlos. Pero luego me cayó el 20, como decimos en México. Suplementos siempre lo hemos usado toda la vida. A las Sí, embarazadas, ácido fólico, hierro, prenatales, a los niños también, adultos también. Tienes cierto tipo de anemia, ahí te va tu complejo B. Tienes quimioterapia, ahí te va tu ácido fólico. Cirugía bariátrica, ahí te van tus suplementos. Entonces, los suplementos sí, realmente sí influyen bastante. Más que nada porque la comida hoy en día no tiene la calidad que antes. Y eso nuestros niveles también. altos de estrés, por eso hablamos del cortisol, hace que la digestión o los intestinos no absorban por completo los nutrientes. Es cierto, sin duda, que cuando uno tiene problemas en los riñones, ay, de preferencia no hay que tomar muchos o inclusive hasta eliminarlos, ¿no? Así Pero en es. el grado de funcionamiento que usted tiene, digamos que no estarían contraindicados siempre y cuando pues, no se automedique usted, ¿no? Sea indicado por Sí, un sí, médico que sí. conozca su caso. Muy bien. Entonces, bajó carbohidratos. Ah, los horarios para comer. ¿A qué hora desayuna? ¿Come y cena usted? Desayuno entre 9 a 9:30. Ok. Almuerzo a las 2 de la tarde. Ajá. Hay veces que sí, a media mañana alguna fruta o alguna cosa así, algo de picar. Igual a media tarde, aunque hay veces que en la tarde no. Y tomo lo último a las 7 de la noche. Ok. ¿Y esos horarios los ha tenido así por mucho tiempo o apenas No, recientemente? no, no, por mucho tiempo, por mucho Ok. tiempo. Muy bien. Y bueno, colaciones ya me dijo. ¿Algún licuado, batido o jugo de proteínas? No, yo sabía que los jugos ni los licuados no es bueno para mi situación, entonces yo siempre he evitado Correcto, el licuado de proteína o mucha proteína en la comida, pues es más trabajo para los riñones. los Muy bien, por riñones. otro lado, ¿cómo es su sueño? ¿Duerme profundo? ¿Duerme suficiente? ¿O cómo lo describiría? Yo pienso que duermo bien, pero hay noches que sí me despierto, tipo, ¿qué será? 3 de la mañana, 3:30, pero es momentáneo y vuelvo a conciliar el sueño normalmente. ¿Cómo a qué hora se duerme usted? ¿Como a las 10, 11? Alrededor de las 10:30 de la noche. diez Diez y y media. media y me despierto entre 6:30 a 7 de la mañana. Ok, y si se despierta en la noche, en la madrugada, sería una sola vez y se vuelve a Sí, dormir sin problema, sí, ¿no? sí. Ok, ¿sabe si usted ronca en la noche? Em, Hay veces que me molesta un poco el hombro y el dormir de lado, o como que sí se pone en una posición doblada la cabeza y ahí se ronca, pero lo corrijo inmediatamente con la posición. Pero Ah, así ok. que normalmente ronque, no. Muy bien.
de la digestión, algún problema, estreñimiento, Bueno, de la gases. digestión de muchísimo tiempo yo he tenido problemas de estreñimiento. Eso sí, que últimamente sí estoy controlado, digamos, sí voy al baño a diario, pero cuidándome con alimentación, con linaza que siempre tomo. Y aquí es donde se vuelve un poco difícil la cosa, porque tenemos que analizar tiempo atrás qué fue lo que fracturó su metabolismo, la primera ficha del efecto dominó que derriba a todas las demás. Porque recuerda que aquí estamos buscando la raíz del problema. Te recuerdo, estamos analizando el caso de una señora que está perdiendo funcionamiento en sus riñones y que el azúcar no está tan elevado, la presión tampoco está tan elevada. Los doctores no le ofrecen más alternativas, así que aquí nuestra labor es identificar o detectar cuáles son los problemas de fondo. A veces el problema de fondo es algo que tú estás viviendo en este momento y es bien sencillo detectarlo, pero a veces el problema metabólico ocurrió hace años y a nosotros como pacientes nos cuesta mucho asociar algo que me pasó cuando yo tenía 15 o 20 años de edad. El día de hoy, tengo 40, 50 o 60 años, me está afectando. Sigue escuchando el episodio porque vamos a llegar al meollo del asunto. Como que está controlado, pero ese ha sido un problema que yo he tenido, creo que de toda la vida. O hablamos de 20 años, 30 años o más. Es mucho más desde que yo me acuerdo, desde que era muy jovencita, yo me acuerdo que siempre tenía ese problema de estreñimiento, pero que nunca le daba mayor importancia en realidad. Estamos hablando de que, no sé, 10 años de edad, 11 años de edad. Sí, sí, digamos que unos 15 años que yo me acuerdo muy claramente que tenía problemas. Ok. A los 15 años, ¿algún cambio fuerte en su familia, en su entorno, en su dinámica? ¿Algo que le haya marcado en ese momento? A ver si recuerda usted. No, no creo, no tengo mucha conciencia realmente de que pudo haber algo que me haya impactado. Ok, No. bien. Separación de sus padres, se cambió de ciudad, entró a trabajar, dejó la escuela, algo así, ¿no? Nada de eso. Mm, Probablemente cuando sí, unos 10 a esa edad, tuve que cambiarme de colegio, probablemente. Ok. Eso sí me marcó, porque realmente yo no quería dejar el colegio, pero ya de ahí yo ya pensaba seguir enfermería y no había bachillerato en el colegio donde yo estaba. Ah, Entonces ya. ¿Y tuve después cómo que le dejar. hizo? ¿Y después cómo le hizo? Porque usted es enfermera jubilada, me Claro, comentó. me cambié de colegio, pues porque Ah, por eso les digo a mis hijos, yo desde esa época ya sabía lo que quería hacer y tuve que cambiarme de colegio para poder seguir. ok. El asunto es que ahí algo se fracturó, digamos, en su digestión, ¿no? Y comenzó con estreñimiento, o al menos es lo que usted recuerda, ¿no? Puede ser, sí, 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 Ya. sí. Importante lo que acaba de mencionar la paciente, que todo mundo lo decimos. Normalmente pensamos que el estrés es por cuestiones externas, el trabajo, la familia, el dinero, el tiempo, la política, pero más del 90% del tiempo no es un factor externo, es un factor interno. Es decir, cómo nosotros lo procesamos, cómo lo vivimos a través de nuestras experiencias previas, creencias centrales y gestión emocional. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, hay personas con problemas del cortisol que tienen daño en sus riñones y uno pues le busca la diabetes, la presión, el ácido úrico, las carnes rojas, es que no tomas agua, pero no se está buscando una causa súper frecuente de alteración en los riñones. Y el siguiente paso, que es lo que nos está explicando, es su rutina diaria para encontrar esos detonantes del cortisol. Normalmente cuando uno analiza los casos y estamos revisando, pues prestamos atención a ciertos aspectos, ciertas tendencias, ciertos patrones. Yo lo he dicho en algunos videos, se trata de buscar la primera ficha del dominó que derriba a todas las demás, ¿no? Porque si Ajá, nos vamos de la actualidad para atrás, el problema, digamos, más reciente es en la tiroides, ¿no? Y más para claro. atrás es el de la prediabetes. Pero más para atrás, posiblemente
apuntamos hacia la microbiota, sí, que pudiera ser la raíz del problema del día de hoy. Nada más que a veces a uno se nos hace muy difícil conectar algo que pasó hace muchos años con los síntomas que yo estoy presentando ahorita. Normalmente uno dice, tengo el azúcar alta, tengo problemas en los riñones, a lo mejor fue algo de ayer o fue algo del mes pasado. pero no lo Y lo, relaciono con algo tan anterior. exacto, exacto. Y a veces uno lo que tiene que hacer es más para atrás, que es justamente lo que estamos haciendo ahorita. Ya, Una vez una amiga de la familia tendrá, ¿qué será? Un mes que lo dijo. Y no estábamos hablando de esto, estábamos hablando de otras cosas, o cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y ella me dijo, y no es doctora ni nada, me dijo, que ¿nunca te has fijado que todas las mujeres tenemos estreñimiento? Y, ay, tienes razón. Mi esposa, mi mamá, mi hermana, mi prima, mi tía. Sí, es cierto. ¿No te has fijado que la mayoría de las mujeres no vamos al baño como los hombres? Dos, tres veces al día. Un día sí, un día no. No, pues sí. Ella me intentó decir, pues, no es médico, ¿no? Es por el desequilibrio hormonal, el ciclo menstrual, la menopausia y todo lo demás. Y yo, pues, se la compré. Tiene razón. Somos cuerpos diferentes, ¿no? Funcionamos diferentes. Pero también por otro lado, este, nuestro cerebro funciona diferente, ¿no? Entonces, a así es. veces la mujer, pues no a veces, siempre, percibe los problemas y las situaciones de una forma que le afecta más la microbiota que el hombre. Entonces, Ujú. por eso yo le preguntaba hace 15 años, cuando tenía 15 años, qué sucedió. Y yo entiendo que fue hace varios años y se le complica a usted. Pero para eso hay otros recursos que podemos explorar ya en otra sesión, ¿no? Fuera de esta entrevista. Bien, aquí le voy a hacer una pregunta y luego haremos un repaso hasta ahorita de lo que estamos investigando, ¿no? Muy bien. Usted me comentó que lo que le preocupa más, pues, es la cuestión de sus riñones, ¿no? Así es, doctor. Bien, ¿usted siente, por lo que usted ha investigado y ha buscado, que el azúcar elevado en ayuno puede ser el cortisol o siente que es otro problema? Y la verdad que yo de lo que escucho sus videos recién escuché lo del cortisol. Y Ajá. sí me puso a pensar y digo, es que todo en realidad está relacionado. Y aunque yo diga, no, yo ya estoy jubilada, yo ya no tengo esas descargas de estrés que tenía cuando trabajaba y los problemas que había, compras públicas, quirófanos. Yo digo, no, ahora mi vida ya no es así, estoy relajada, pero hay veces pequeñas cositas que a uno le ponen en tensión. Y entiendo que eso ya es problemas también con cortisol. Actualmente, ¿me pudiera usted describir cómo es un día normal suyo? Cuando se despierta, qué hace usted durante el día y a qué hora se duerme. Bueno, yo paso más en casa. Ok. Como ya me levanto un poco tarde, tipo para poder desayunar 9:30 de la mañana, a mí me gusta mucho la costura, por ejemplo, o muchas cosas que hay que hacer en la casa, el arreglo y todo. Bueno, la mañana se me va en asuntos de la casa. Luego tengo cocino que no me agrada tampoco, no me gusta esa actividad, pero sé que ¿No le tengo gusta que cocinar a usted? hacerla. No, 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 nunca me gustó y ahora Ok. sé que tengo que hacerlo. Entonces, eso es algo que no es de mi agrado propiamente, pero Disculpe, tengo que hacerlo. por qué siente que lo tiene que hacer? Porque tengo mis hijas, mi nieto, mi esposo, a quien tengo que darles de comer. Entonces, Ah, usted sigue haciéndose cargo de toda la familia. sí, ellas, bueno, trabajan, tienen su vida independiente, pero mi nieto sí almuerza aquí, mi hijo también, mi otra hija ahora también, como está, tiene trabajo más por Zoom.
ella es Ah, en línea, psicóloga, trabajo en línea. entonces está, también viene acá al almuerzo. Y mi hija hace la otra también jueves y viernes almuerza aquí porque tiene trabajo desde casa. Ah, ok, Ajá, ya. eso. ¿Qué edad tienen sus hijos, sus hijas? No, ella tiene 40 años la mayor y 36 la menor. Ok. ¿Y Ya son adultas. usted le cocina a su esposo, a usted y a sus hijos, hijas también, o ya no? Y mi nieto, sí. Ah, ok. ¿Su nieto qué edad tiene? Va a tener ya 18. Ok. ¿A usted le gusta cocinar para todos? No, no, a mí nunca me gustó cocinar. Y entonces sí es algo que lo siento como que una obligación, pero no porque sea de mi gusto. Ya, le voy a hacer unas preguntas incómodas. Ajá. Si no Sí, las quiere tranquilo. responder, no pasa nada, ¿eh? Ya. Eh, ¿Por qué les cocina? Porque como ya estoy jubilada y ya no veo cómo justificaría por qué no hacerlo, a menos que yo tuviera alguna otra actividad extra, qué sé yo, algún negocio o alguna cosa que me ocupe ese tiempo. Pero si no hago eso, entonces yo tengo el tiempo como para poder hacerlo. Ya, ¿no justificaría el simple hecho de no lo quiero hacer porque no me gusta? ¿No lo justificaría? A veces sí lo he pensado, ¿no? Y digo, bueno, ¿y qué pasa? Yo sí tengo una economía como para poder pagar una persona que lo haga, Ok, pero como que no me siento bien, o sea, por mí, como que no me sentiría bien sin otra actividad que hacer, ¿no? y aquí me parece estamos llegando a la raíz del problema metabólico, aunque no es un diagnóstico definitivo porque habrá que profundizar más, otros ejercicios, otros cuestionarios, pero puede ser que tenga forjado un esquema de autoexigencia. La manera que yo voy a resolver mi situación cotidiana es haciendo, porque el valor de mí está legado a hacer. Y mis deseos y mis necesidades entran en segundo plano. Esto es algo que a todos nos sucede en mayor o menor medida. Y el problema no es estar haciendo muchas cosas, no es ahí el punto. El detalle es cuando ese esquema de autoexigencia ya comienza a afectarte tu salud, lo cual es una posibilidad muy alta que esta sea la raíz del problema metabólico de fondo, la primera ficha del efecto dominó, aunque para eso, insisto, habrá que profundizar un poquito más y eso ya lo trabajaremos en una consulta formal que no será parte de este episodio, pero creo que estamos llegando al meollo del asunto, porque esos riñones están perdiendo función. A pesar de todo lo que estoy haciendo, mi azúcar está en 110, 105, mi presión no está tan elevada y aquí estamos encontrando esos patrones o bloqueos metabólicos. Yo soy el doctor Antonio Cota. Si tú quieres agendar una consulta presencial en Tijuana o en línea conmigo, adelante, te dejo el número en pantalla. Ahí revisamos tu historia metabólica completa, qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado, para ver por qué el azúcar no terminas de regularla. Además, tenemos que buscar complicaciones de manera intencionada, como están tus riñones, tu hígado y otros aspectos que suelen complicarse en las personas que tienen azúcar alta o resistencia a la insulina. Mi intención es que tú puedas regular el azúcar sin depender de medicamento, pero hay personas que ya tienen problemas avanzados o bien su páncreas no está funcionando muy bien y a veces esto no es posible. Si tú no sabes cómo funciona tu metabolismo, si vas a poder revertir o no, en esta sesión podemos darte la respuesta con una evaluación médica completa. Te dejo más información en la descripción de este video. Yo soy médico internista especialista en diabetes y el plan integral incluye estrategias para regular tu resistencia a la insulina, regulación del cortisol y por último que diseñes un plan de mantenimiento metabólico. Y además te extiendo la invitación, si tú quieres participar en este programa compartiendo tu historia, regístrate en la página, envíame tu caso, nos comunicaremos contigo para agendar una entrevista
y hacer análisis de tu historia sobre aquellos patrones y bloqueos metabólicos que no te permiten lograr tus resultados. Y por otro lado, doctor, sí pesa el asunto, ay, que mis hermanas, que dirán mis Ok, familiares, ok. la familia de mi esposo que va a decir, ay, pero que vaga, si ya está jubilada y cómo es que paga quien le haga quien le ve cocinando. Entonces, como que eso también no me hace sentir bien. Ah, ok, ya. Ya le entendí. Entonces es una actividad que actualmente, digo, nunca le ha gustado cocinar, pero lo está haciendo actualmente por las razones que usted me dijo, ¿no? La Sí, verdad yo esperaba que me dijera, digo, no la juzgo, ¿no? Es un ajá, ejercicio y es una entrevista, ¿no? Yo esperaba que me dijera, estoy cocinando, aunque porque no me me gusta, gusta, porque sé que es una herramienta esencial del autocuidado. Yo ya, esperaba una respuesta más o menos por ese lado, pero no desde la obligación, sí, no esa del es mi realidad. tengo que hacerlo, ¿no? Y ahorita que usted me lo comparte, digo, obviamente habrá que saber a una investigación más a fondo, pero quizá el patrón es el mismo de hace 15 años. Tengo que a fuerzas ser enfermera. Y actualmente es tengo que a fuerzas ser esto y no hay una razón para no hacerlo o no serlo. Y a lo Sí, mejor bueno, en esa es la eso también, no sé si a lo mejor yo busco cómo justificar, pero sí veo que, digo, pero en cambio así yo sé exactamente cómo preparo los alimentos, porque yo sé que si es que yo dejo que otra persona lo haga, yo sé que lo más rápido van a poner los cubos Magis, los condimentos o industriales que tanto sodio tiene. En cambio, Sí, yo lo hago con los condimentos naturales, lo más natural posible. Y a la vez, como mi hijo, mi nieto tenía también problemas intestinales, digo, le preparo a él de acuerdo a lo que él necesita. Entonces, eso sí es en realidad un incentivo y me ayuda también para verlo de mejor manera, no solo desde el plano negativo, porque veo que yo sé cómo estoy preparando los alimentos y qué debo comer y qué no. Ajá, correcto. eso sí es bueno Ahí para sí mí. estamos totalmente de acuerdo. Pero a veces uno comete ciertas acciones, ciertas conductas, obviamente con toda la mejor intención del mundo, ¿no? Pero no es lo que nuestro organismo o nuestro metabolismo necesita en este momento. Le digo Mm, porque hay muchas personas con problemas renales por el cortisol, vaya. No, y no porque el cortisol suba el azúcar, sino porque el cortisol hace que el metabolismo esté acelerado, en una fase hipercatabólica, ¿no? Y eso con el tiempo el riñón puede padecerlo. Hay una investigación más a fondo que se puede hacer y no es midiendo el cortisol en sangre, ¿no? Hay que ver marcadores de inflamación, sus proteínas en la sangre, porque pudiera ser que la cuestión del riñón esté más inclinado a esto, un desequilibrio en el cortisol y no tanto la comida. Porque si fuera la comida, con los cambios que usted ha hecho, o la dapaglifosina, el medicamento, el Jardiance me dijo, ¿no? ajá. Empaglifosina pues no estuviera con daño en sus riñones, ¿no? Cuando Eso es lo uno, que a mí sí me llama la atención. cuando es la comida, pues uno cambia la comida y mejoras. Cuando es la falta de ayuno, pues uno hace ayuno y mejoras. Pero cuando no, quiere decir que a lo mejor no va por ahí el asunto. Entonces aquí más bien, dentro de lo que hemos estado platicando en esa entrevista, creo que el meollo del asunto va a ser va a ser el cortisol en relación con la microbiota. Que, bueno, Ya, afortunadamente ha habido mucho avance el día de hoy, se puede estudiar eso más a fondo y se puede dar un tratamiento para equilibrar eso. ¿Qué esperamos con eso? Pues que se resuelva la prediabetes, que su riñón preserve función. Hasta ahorita no sabemos si la función del riñón, ya que usted tiene ahorita, es permanente o todavía está en sí, cierto grado reversible, ¿no? Entonces, en ya, medicina hablamos de insuficiencia renal crónica, enfermedad renal subaguda, insuficiencia renal aguda. Son tres etapas.
Con lo que hemos platicado, yo no estoy seguro en cuál está usted, ¿no? Cuando es crónico, ya no se recupera el riñón. Pero cuando es subagudo o agudo, ahí sí se recupera. Repaso también para no perdernos. Prediabetes, resistencia a la insulina, que no ha mejorado a través de los cambios de alimentación y todo lo que usted hace, ¿no? El medicamento tampoco le ha protegido sus riñones al grado que pues esperaría, ¿no? Estamos notando que hay un problema también de la tiroides, pero que más antes su microbiota o su digestión perdió funcionamiento. Ujú. Y aquí notamos de forma muy breve ciertas tendencias o patrones que apuntan hacia el cortisol como la raíz del problema. Y usted actualmente me dijo, toma el medicamento, tiene 5 meses tomando eso, la levotiroxina tiene 5 años y los doctores que llevan su caso, ¿qué le dicen? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, nefrología únicamente me dijo controles, controles periódicos, o bajar un poco las proteínas de tipo de origen animal, la carne específicamente, a una sola vez por semana. Y endocrinología, pues no me ha dicho mayor cosa, porque yo le decía que por qué ya voy a empezar a tomar medicación si los niveles, y yo más me basaba en los niveles de glucosa, nada más, ¿no? Sí. Entonces pensaba que eso era el factor determinante. Entonces yo digo, si mis glucosas no han subido de esos niveles, ¿por qué ya empiezo a tomar medicación? Yo le digo, y algún rato entonces llegaré a la insulina y las complicaciones. Dijo, no esperemos a que no lleguemos a eso. Pero Esperemos a me que no dijo, es que está llegue. haciendo resistencia a la insulina y este medicamento también le va a proteger los riñones. Ah, digo, bueno, entonces ahí sí, sí lo tomo Sí, sí, sí. No, no es un mal regularmente. medicamento. El medicamento no es el Ujú. problema. El medicamento está bien. Aquí la situación es que hay algo de fondo que nos está corrigiendo, ¿no? Y tenemos dos o probablemente tres problemas. Resistencia a la insulina residual, que no se ha logrado revertir por completo. Asunto del cortisol y muy probablemente un asunto con la microbiota. Y Sí, esos son los sí, tres, digamos, correcto. problemas metabólicos que si usted logra equilibrarlo, lo más seguro es que su azúcar baje, quite la pastilla. Probablemente la presión arterial también tenga un mejor control, que en 130, 140 promedio puede ser un poco alto para el Sí. grado de funcionamiento que tiene usted en sus riñones. Me llama la atención la tiroides, como lo mencioné, 50 microgramos por 5 años, a lo mejor no es daño en la tiroides, a lo mejor hay un daño metabólico que no permite trabajar bien a la glándula. Quitando ese Mm, problema metabólica, la glándula pues puede funcionar de manera normal, ¿no? Y es lo que yo veo. Muchas personas dejan la levotiroxina. Aclaro, no todos, ¿no? Depende mucho de la causa. Entonces, ya para cerrar esta entrevista, aquí la señora Rosana tiene un problema en sus riñones que actualmente no tiene un diagnóstico definitivo porque su riñón pierde función. Pero los patrones metabólicos que aquí estamos detectando es resistencia a la insulina residual, cortisol elevado y probablemente alteración de la microbiota. Si el tratamiento se dirige ahí, estoy seguro le va a ir bastante bien. Con sus pormenores, ¿no? Ver el tamaño de sus riñones, su nivel de insulina, regular mejor la presión arterial, pero digamos que esos serían los tres patrones. ya, Bien, doctor. al escuchar usted esto, ¿siente que hay una esperanza? ¿Siente que hay un camino que antes no miraba? ¿O ya se lo imaginaba usted? No, yo sí estoy muy optimista en ese sentido. Yo pienso que este es un nuevo enfoque, que hay una esperanza de poder, primero estableciendo diagnóstico, porque a partir de ahí se puede llegar al tratamiento y todo lo que haya que hacer. Yo en ese sentido soy muy disciplinada en lo que me dicen, hay que hacer esto, pues yo lo Se hago, hace. ¿no? Así me cueste también, pero lo hago.
porque a mí realmente desde que me dijeron que tenía prediabetes, a mí me asustó realmente eso, me dio miedo, porque yo sabía que esto es entrar a un camino sin retorno. Hice Ajá. los pasos, ¿no? El control, los chequeos, luego ya viene la medicación y ahí sí ya me asustó, porque viene medicación oral, insulina y las complicaciones tan graves que tiene esta enfermedad. Entonces, a eso sí le tengo yo mucho miedo. Y No, veo sí, que ya voy totalmente avanzando comprensible. por allí y que no, bueno, yo no veo un camino de mejoría. Entonces, con esto, con su guía, yo espero a tener nuevas esperanzas y ver que esto sí se puede llegar a mejorar. Sí, hay muchos caminos que no sean ahora sí que explotados, si es que es el término correcto, para que usted mejore esa salud metabólica. Y el diagnóstico ahí está, ¿no? Resistencia a la insulina, cortisol, alteraciones de la microbiota. Eso pues lleva a otros detalles, ¿no? Bemoles y sostenidos, pero de que se puede, se puede. Muchas gracias, señora Rosana, por compartirnos su historia y pues estoy seguro que esta información le va a ayudar a muchas más personas que van al doctor. Tu problema es de los riñones y no se le explica bien. Y tómate esto y tómate aquello y no ven mejoría significativa, ¿no? Y aquí el mensaje es, hay muchas cosas en la medicina que se pueden explorar para cuidar los riñones. Gracias por su tiempo, ¿eh? Gracias a usted, mi doctor. Una última cosita que es cierto que Sí. estaba auditiendo, no sé si, como veo que todo tiene relación. En el último eco de tiroides que me hicieron, me detectó que tengo un ganglio submaxilar que estaba activado. Y probablemente por eso sean los últimos análisis que tengo de linfocitos eosinófilos y todo eso puede que tenga también relación con esto, aunque no me molesta ni he tenido ninguna otra, pero otra complicación, digamos, pero de pronto, de que no quede omitido ese detalle. Y le Muchas agradezco gracias. No, muchísimo, mi doctor, realmente por todo su no, usted por su tiempo. tiempo. Normalmente los ganglios en el cuello, cuando son por la tiroides, pues mm, habrá que revisar, ¿no? El tamaño del ganglio, cuáles son, la glándula, los nódulos. La mayor parte del tiempo son de carácter inflamatorio, transitorio, la mayor parte del tiempo. Pero eso ya lo revisamos más a fondo Posteriormente. en una consulta propiamente, ¿eh? Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, mi doctor. Le quedo muy agradecida y quedo con muchas esperanzas. Entonces, en conclusión, se trata de una persona con disminución en el funcionamiento de sus riñones más allá al esperado para la edad que tiene, en el cual ponemos en duda que sea el azúcar el problema o la presión arterial porque no ha tenido los niveles tan altos. Sin embargo, hay áreas de oportunidad aquí para revertir por completo esa resistencia a la insulina, lograr un mejor control en esta presión arterial, trabajar su microbiota y por supuesto profundizar en ese esquema de conducta de autoexigencia que puede estarle alterando su nivel de cortisol con diferentes repercusiones en distintos aspectos de su vida. Yo soy el doctor Antonio Cota, espero que este video te haya ayudado. Recuerda que este espacio no es una consulta formal, no es un tratamiento que yo estoy prescribiendo, es una sesión en la cual compartimos casos reales haciendo análisis de los patrones metabólicos.